Lo más común que vas a ver sobre geopolítica son analistas prediciendo el fin del Estado ruso y el desmembramiento de su territorio. Pero la verdad es que eso se viene repitiendo cada 10 años, al menos en los últimos 100 años. Sin embargo, a pesar de las más variadas crisis de los más variados tipos, Rusia sigue en pie, siendo un actor de enorme fuerza y con la capacidad de equilibrar o desequilibrar el orden mundial de acuerdo con los movimientos que hace. En el video de hoy vamos a hablar de la geopolítica de Rusia, pero antes de eso, no te olvides de apoyar el único canal de geopolítica en portugués que existe, que es el canal Geopolítica Mundial, suscribiéndote y compartiendo el video con todos los que conozcas. Mi nombre es Geopolítica Mundial y este es Geopolítica Mundial. Rusia es el país más grande del mundo, con su núcleo geopolítico consolidándose a partir de los alrededores del río Volga y alrededor de su actual capital, Moscú, yendo desde el norte, donde hoy se encuentra San Petersburgo, dando acceso al mar Báltico, hasta el sur, en el área donde hoy se encuentran las ciudades de Volgogrado y Nizhny Novgorod al este, teniendo así acceso al mar Caspio. Es decir, solo su núcleo geopolítico, el llamado núcleo moscovita, ya es más grande que la mayoría de los países. La región es grande, pero prácticamente en general es plana, sin grandes formaciones geográficas que puedan servir como defensa natural. Por este motivo, la historia de Rusia básicamente ha sido la de sobrevivir a invasiones tras invasiones por fuerzas extranjeras y, debido a esa falta de defensas naturales en su núcleo, la estrategia de Moscú ha sido alargar las guerras el tiempo suficiente para desgastar y debilitar a sus invasores. Y ese factor de constantes invasiones, la falta de defensa natural sumada a largas y sangrientas guerras, produjo un enorme efecto sobre la cultura y sobre su psicología, y por supuesto también sobre su política tanto interna como externa. Eso queda claro en su historia antigua, con esa llanura euroasiática entre el Báltico y el Mar Negro, siendo el área aproximada donde los eslavos orientales iban a establecer su primer estado. Quedándose aquí por los recursos naturales, el espacio para expandirse y los viajes relativamente fáciles a lo largo de las rutas de los ríos y buenos lugares para fundar ciudades y pueblos. Sin embargo, como esta región no ofrece seguridad, siempre ha sido una invitación abierta para invasores potenciales, tanto del este como del oeste, que deseaban tomar estas tierras fértiles para sí mismos. Y una vez que lo hacían, esos invasores debían mantenerse fuertes y vigilantes para defender sus tierras contra los próximos invasores que seguramente vendrían. El primer grupo identificable de personas que controlaba las estepas eran los cimerios alrededor del año 1000 a.C., hasta que fueron conquistados por unos pueblos nómadas llamados escitas, alrededor de 700 a.C. hasta 200 a.C., cuando son conquistados por los sármatas, quienes mantendrían esta región hasta el año 370, cuando finalmente serían arrasados por los hunos. La devastación de los hunos fue tan grande que la región no tendría ninguna fuerza unificada y relevante hasta el siglo VII, cuando los ávaros tomaron el control de la estepa al norte del Mar Negro, quienes a su vez serían subyugados por los jázaros. En otras palabras, la región no fue más que un punto de paso durante 2000 años, donde conquistadores del pasado eran conquistados por conquistadores del futuro. Esto finalmente cambiaría cuando un príncipe de Kiev en el año 966 derrotó a los jázaros, formando el prototipo del Estado ruso que surgiría en el futuro, donde hoy se encuentran partes de Ucrania, Rusia y Bielorrusia. El origen del primer Estado ruso, conocido como Rus de Kiev, es incierto y ha sido objeto de debate histórico durante mucho tiempo. El problema, al menos para los rusos, es que los fundadores de ese estado probablemente eran extranjeros, comerciantes guerreros de Escandinavia conocidos como varegos, y el término ruso probablemente se refiere a ese pueblo. Pero también es posible que se refiera a algunos eslavos orientales que ya vivían en la región desde hacía varios siglos antes. Pero si por un lado la Rus de Kiev sería la fundación de la futura Rusia, lo que va a pavimentar, por otro lado, los medios para que realmente naciera, iría a ser, irónicamente, la fuerza invasora de los mongoles.
tribus nómadas que vivían en los pastizales del norte de China y eran guerreros montados y excelentes jinetes. La invasión mongola de la Rus de Kiev ocurre en 1237 con un ataque contra el Principado Oriental de Riazán y ya en 1240 los mongoles atacarían la ciudad de Kiev, capital de la Rus de Kiev. La destruyeron completamente, con la mayoría de los habitantes siendo asesinados o llevados como esclavos. La destrucción de Kiev fue un golpe devastador para la sociedad rusa, siendo la ciudad un importante centro cultural y religioso, además de ser la sede de los principados rusos. Su destrucción marcó el inicio del dominio mongol en la región, lo que obligó a la sociedad rusa a adaptarse al gobierno mongol y a su cultura, haciendo que la cultura rusa que surgiría en el futuro fuera una mezcla de la cultura mongol con la cultura rusa de ese período. Sin embargo, en el siglo XV, el Principado de Moscú, bajo el liderazgo de Iván III, empezó a rebelarse contra los mongoles y a ganar poder. Y en 1480, Iván III logró vencer a los mongoles en una batalla decisiva y se proclamó el primer zar de Rusia, marcando el inicio del fin del dominio mongol. Gracias al colapso de la Rus de Kiev, la ciudad de Moscú comenzó a crecer y a destacarse gracias a su posición estratégica en los alrededores del río Moscova, afluente del río Oka, que a su vez desemboca en el río Volga, atrayendo así importantes rutas comerciales, lo que ayudó a su crecimiento económico. Sin embargo, persistía el problema de la falta de barreras naturales y no por casualidad el trauma de más invasiones que ahora estaba arraigado en la mentalidad rusa. Así, para resolver este problema, los estrategas y estadistas rusos tradicionalmente han mantenido la estrategia iniciada por Iván el Terrible en el siglo XVI, que consiste en mantener el control de las barreras geográficas distantes que pudieran servir de defensa para su núcleo geopolítico, destacándose así el control central sobre los montes Urales, para asegurar la defensa oriental del entonces Zarato de Rusia, al mismo tiempo que garantizaba el dominio en el norte hacia el Ártico, sobre todo estableciendo dominio en la importante península de Kola, mientras que al sur consolidaba el dominio sobre las montañas del Cáucaso, usando esa región como barrera ante eventuales amenazas persas u otomanas. Ya en el siglo XVII, mientras los océanos eran disputados por los imperios marginales europeos como Portugal, España, Francia o Inglaterra, Rusia inicia un proceso de expansión territorial por tierra similar al proceso de colonización de las fuerzas de Europa Occidental, expandiéndose hacia el este en la vasta, plana y prácticamente vacía región de Siberia, alcanzando finalmente las montañas Shenzhen, las montañas Altai y el lago Baikal en su este y sureste, donde a mediados de este siglo los rusos llegarían al río Amur y los alrededores del Imperio Chino, entonces dominado por la dinastía Qin, donde tras un periodo de conflicto con esa dinastía, Rusia hizo las paces con ellos en 1689, en la cual Rusia cede sus reivindicaciones territoriales sobre el valle de Amur, pero ganando a su vez acceso a la región este del lago Baikal y a la ruta comercial hacia Pekín, acuerdo que abriría espacio para el avance final hacia el Océano Pacífico. Paralelamente a esa carrera hacia el oriente, el zarismo de Rusia también continuó con su crecimiento territorial en el suroeste, reclamando los llamados campos salvajes, donde hoy se encuentra la actual Ucrania oriental y el suroeste de Rusia, que estaban bajo dominio polaco-lituano. El objetivo ruso era conquistar tanto Crimea para tener acceso marítimo al mar Mediterráneo, como la parte occidental de Ucrania, para así intentar utilizar las montañas de los Cárpatos en el suroeste como defensa contra las fuerzas europeas. Sin embargo, el plan fracasa y el dominio de Moscú sobre la región solo se dará a finales del siglo XVIII. En 1721, el Zarato de Rusia entonces cambia su nombre a Primero Imperio Ruso, cuando el zar Pedro I el Grande decidió darle al país un título más acorde con su creciente importancia en el escenario internacional. Él quería que el país fuera visto como un imperio, similar a las grandes potencias de Europa como Francia y Gran Bretaña, y usó ese nuevo título para reflejar esa ambición.
Esa ambición no era incompatible con el tamaño de la nación que ahora, además de dominar la parte oeste de la actual Ucrania y Crimea, se extendía al norte de la actual Bielorrusia, cerrando el acceso a las llanuras del norte de Europa. Un corredor plano y amplio que ha sido visto por estrategas rusos y europeos como una zona de acceso pleno y continuo al núcleo geopolítico de Rusia. En esa época también, los rusos intentan su primera aventura ultramarina, estableciendo colonias en las Américas, donde hoy se encuentran Alaska y California. Sin embargo, al ser un territorio excesivamente largo y sin suficiente capacidad naval, esas colonias terminaron fracasando y, eventualmente, Alaska sería vendida a los Estados Unidos en 1867. Sin embargo, a pesar de la obsesión rusa por regiones defensivas lejos de su núcleo geopolítico, esta estructura trajo dos grandes vacíos que han amenazado el propio núcleo ruso. El primero, al oeste, a través de la ya mencionada llanura del norte de Europa, donde Rusia nunca fue capaz de mantener un dominio directo, teniendo que recurrir a alianzas o a la subyugación de las élites locales para poder mantener alguna forma de influencia sobre ese territorio. Estas llanuras del norte de Europa se forman a partir de Polonia y tradicionalmente sirvieron como puente de acceso para que las fuerzas extranjeras pudieran avanzar directamente contra el corazón ruso sin mayores dificultades, ya que este territorio no posee estructuras naturales significativas durante la primavera, el verano y la mayor parte del otoño. Las famosas incursiones de Napoleón Bonaparte, del Imperio Alemán en la Primera Guerra y de las fuerzas nazis en la Segunda Guerra utilizaron precisamente estas llanuras como corredor contra Rusia. Por lo tanto, el posicionamiento de las naciones que se encuentran en la llanura del norte de Europa tiene la capacidad de cambiar drásticamente la ecuación geopolítica de la región, ya que si los países de aquí quedan bajo la influencia de algún estado rival de Rusia, entonces Moscú queda en una posición defensiva. Pero por otro lado, si estas naciones quedan bajo el control directo o indirecto de Moscú, entonces es Rusia la que logra poner a los países de Europa Occidental en una posición defensiva. Y el segundo, a través de las mesetas kazajas en el sur, las cuales fueron mencionadas por el geopolítico polaco radicado en Estados Unidos, Brzezinski, como el vientre blando ruso, es decir, una de las principales áreas de vulnerabilidad del Estado ruso, ya que está en su parte central y oriental, donde hay una diversidad étnica y cultural distante de las características del entorno de Moscú, mientras que al mismo tiempo es una región muy poco poblada y sin grandes obstáculos geográficos. Sin embargo, esta característica geopolítica rusa recibió un añadido estratégico a partir de la mitad de la Guerra Fría, que es la cuestión ártica al norte, que debido a su enorme potencial energético y mineral, ya que la región posee al menos una quinta parte de las reservas de petróleo y gas natural no explotadas en el mundo, también cuenta con una vasta reserva de metales críticos y elementos de tierras raras, que son recursos fundamentales en el desarrollo tecnológico del siglo XXI. Siendo que, incluso durante la Guerra Fría, Rusia ya había decidido construir una serie de bases militares e instalaciones científicas para monitorear la región y garantizar su seguridad a principios del siglo XXI. Rusia entonces comenzó a invertir en proyectos de infraestructura para aprovechar al máximo las riquezas de la región ártica. Esto incluyó la construcción de puertos, aeropuertos y carreteras para facilitar el acceso a la región. Además, los rusos han buscado fortalecer su presencia militar en la región ártica, construyendo bases militares y desarrollando nuevos equipos para operaciones específicas en esa región. Esto incluye el desarrollo de submarinos nucleares y buques de guerra capaces de operar en condiciones climáticas extremas. Militarmente, el éxito de su establecimiento sobre el Ártico también podría consolidar la capacidad estratégica de Moscú sobre América del Norte, pudiendo entonces proyectar su capacidad aeronaval y balística sobre su principal rival, Estados Unidos. Otro sitio geoestratégico clave de los soviéticos y que fue heredado por Rusia se da en su meta geopolítica, es decir, la geopolítica en el espacio sideral. Al igual que en la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas competían por imagen y tecnología. El programa espacial soviético pronto empezó a ver el espacio como una forma de que Moscú eludiera los puntos de estrangulamiento que podían sofocar a sus fuerzas armadas en tierra. Hoy,
esta idea es mantenida por Moscú, que en asociación con otros países, especialmente China, ha mantenido un programa robusto y eficiente de expansión sideral, apuntando incluso a la colonización de la Luna y tal vez, en un futuro más lejano, del sistema solar. Además, la cuestión espacial rusa, por estar tan desarrollada, alimenta el temor de sus rivales, que temen que en el futuro Moscú pueda llegar a militarizar el espacio sideral. La percepción geoestratégica rusa debe entonces, incluso hoy en día, ser entendida a partir de la estrategia del zar Pedro el Grande, donde la idea era que Rusia avanzara en todas las direcciones posibles. Así, la ecuación era simple. Para que el Estado ruso sobreviviera a intentos de invasiones extranjeras, Rusia debía tener el control sobre las zonas tapón o de amortiguamiento, pudiendo así crear fricciones que desgastaran a eventuales enemigos. Esta cuestión de los puntos de paso y vulnerabilidad se vuelve más obvia desde una perspectiva amplia, señalando cada uno de ellos. Comenzando entonces desde las montañas de los Cárpatos, el Mar Negro, las montañas del Cáucaso, el Mar Caspio, el Mar de Aral, las montañas Tien Shan, las montañas Altai, el lago Baikal y el río Amur, que sirven como bloqueadores geoestratégicos, mientras que la llanura del norte de Europa, el paso de Besarabia al norte de los Balcanes, el corredor kazajo y el corredor mongol, son los medios de acceso plano a los territorios rusos. En ese sentido se destaca el Mar de Aral, ya que en el pasado fue un bloqueador, pero hoy es parte del acceso del corredor kazajo. Este mar, que es considerado uno de los peores desastres ambientales de la historia, además de ser un bloqueador, fue una próspera fuente de pesca para la Unión Soviética. Sin embargo, la combinación de factores climáticos naturales, sumada al uso descontrolado de canales para abastecer la producción de algodón, terminó secando la mayor parte del Mar de Aral, que hoy, en vez de ser un bloqueador, se ha convertido en parte del acceso. Pero esto tuvo un costo elevado, ya que, si geopolíticamente su tamaño garantizó la supervivencia del Estado ruso, por otro lado, el establecimiento casi artificial de ciudades en su parte oriental tuvo un enorme costo humano, representando un gran desgaste político para Moscú para mantener el control firme sobre esas regiones. Al final, la propia colonización del este fue a través de la inmigración forzada, intensificada aún más por el sistema soviético durante el periodo estalinista, lo que trajo como consecuencia una enorme mortalidad humana, principalmente por el hambre, ya que los colonos en general, a pesar de ser obligados a ir al interior de la Unión Soviética, no recibieron suficiente apoyo del Estado soviético. Y en muchos casos, la inmigración era incluso un castigo o una forma de debilitar sentimientos regionalistas que pudieran evolucionar en movimientos separatistas en el futuro. Además, aprovisionar a su población oriental siempre fue un reto para Moscú. Al final de cuentas, aunque curiosamente, por un lado Rusia posee vastas cantidades de tierras cultivables y altamente productivas, además de una buena capacidad industrial para generar alimentos y abastecer no solo a su propia población, sino también a parte de la población mundial. Por otro lado, su vasto tamaño y la falta de ríos navegables siempre ha sido un enorme problema logístico. Así, el problema ruso tradicionalmente no ha sido generar capacidad alimentaria, sino sacar esa producción al mercado global, ya que su interior carece de ríos navegables y los pocos que son navegables permanecen congelados gran parte del año. Otro aspecto de esta estrategia fue el hecho de que el establecimiento de un vasto imperio lleno de regiones que podrían servir como escudo contra eventuales fuerzas invasoras también, al mismo tiempo, aumentó el número de interacciones y fricciones geopolíticas con fuerzas extranjeras. Es decir, Rusia eventualmente también se puso a sí misma en una posición de confrontación permanente con casi todas las fuerzas geopolíticas importantes de Eurasia, con Francia, Alemania e Inglaterra al oeste, Turquía e Irán al sur, China y Japón al este, Canadá al norte y hasta en su punto más extremo, oriental, con los propios Estados Unidos a través del estrecho de Bering. Estos constantes roces sumados a las divergencias internas obligan a Rusia, independientemente de su modelo político-económico, a mantener todo el tiempo una gran capacidad militar y de inteligencia, tanto interna como externa, lo que, a su vez,
genera, además de un pesado costo económico, un fortalecimiento histórico de la élite ligada a las fuerzas de seguridad. Ya sea en el Zarato de Moscú, el Imperio Ruso, la Unión Soviética o la Federación Rusa, su historial de fricción y desconfianza hacia los vecinos y su cultura que fortalece a las élites ligadas a estos cuerpos de seguridad hacen que la implementación de una democracia liberal al estilo occidental sea una utopía muy poco probable de que algún día llegue a suceder, porque en la historia de Rusia, un gobierno débil siempre resultó en insurgencias y revueltas que causaron más muertes incluso que las guerras o que los gobiernos fuertes o autoritarios. En otras palabras, Rusia es un estado que lucha por su supervivencia todo el tiempo. Pero hay otro motivo para la expansión rusa hacia el oriente además de la defensa geoestratégica, que es el factor geoeconómico. El sur de Rusia, que se extiende desde la frontera con Ucrania hasta el norte de Mongolia, forma una línea casi recta donde se encuentran algunas de las tierras más fértiles del planeta, siendo Rusia uno de los 4 mayores productores de alimentos del mundo. Mientras que en el Cáucaso, alrededor del río Volga, en Siberia y en el extremo oriente, se encuentran áreas extremadamente ricas en petróleo, gas natural y carbón. En términos energéticos, Rusia posee las mayores reservas de gas natural del mundo, la segunda mayor reserva de carbón y la 8ª mayor reserva de petróleo. Y por último, alrededor de los montes Urales, en el centro, sur y oriente, están las mayores fuentes minerales del planeta, siendo el único país del mundo que posee en su territorio todos los tipos de minerales, con Rusia teniendo reservas estimadas en $75 billones. Por lo tanto, Rusia es simultáneamente una de las productoras más vitales de alimentos, energía y minerales del mundo, siendo parte fundamental de la cadena de producción global, y sin Rusia, toda la cadena mundial podría eventualmente colapsar. Este exceso de riqueza, sumado a la falta de mano de obra humana, siempre ha sido visto por Moscú de forma ambigua, a veces orgullosa de su riqueza, a veces sintiendo que los extranjeros codician y conspiran para robar sus riquezas. Ya en la cuestión marítima, por ahora, Rusia posee una serie de vulnerabilidades, no solo en su costa norte, que enfrenta el problema de ser intransitable la mayor parte del año debido a su congelamiento, sino que además sus principales puertos de Sebastopol, en Crimea, Baltisk, en Kaliningrado, Severomorsk, en Murmansk y Vladivostok, en el extremo oeste, son puntos que podrían ser fácilmente bloqueados por fuerzas hostiles en los estrechos. Así, a pesar de que Rusia es naturalmente un actor terrestre, el Estado ruso siempre se ha visto obligado a desarrollar una marina lo suficientemente poderosa como para al menos poder causar represalias a nivel estratégico en caso de agresión y que garantice el libre acceso a través de estos estrechos o que sea capaz de castigar a eventuales estados hostiles que intenten bloquear sus pasos marítimos. Sin embargo, si en el futuro las especulaciones sobre cambios en el clima en el extremo norte del planeta resultan ser ciertas, entonces ese hecho significaría un cambio profundo y gigantesco no solo en la geopolítica rusa, sino también en el equilibrio de poder mundial, ya que en ese caso Rusia se convertiría en un corredor naval entre Asia y Europa, continuo y permanente, diferente de las rutas que pasan por el sur del planeta. Así, Rusia sería el único país a lo largo de toda la ruta, lo que abarataría enormemente el costo del transporte y sería mucho más rápido y estable que los estrechos de los mares del sur, que son frecuentemente objeto de disputas de influencia entre las potencias. Para lidiar con esto, la diplomacia rusa ha alternado entre una política ambigua, a veces mostrando fuerza para intentar intimidar a los países vecinos que intentan alinearse con fuerzas extranjeras, y a veces presentándose como amigo y protector de los países que se sienten presionados por otras fuerzas extranjeras. La cuestión de la geopolítica rusa es el mejor ejemplo de por qué la geopolítica, al ser esencialmente pragmática y ultrarrealista, siempre debe prevalecer sobre los aspectos ideológicos y por qué una política exterior motivada por intereses ideológicos está destinada al fracaso. Por ejemplo, tanto Lenin como Stalin eran críticos feroces de la política exterior del Imperio ruso sobre el control de esas zonas de amortiguamiento. Sin embargo, en cuanto se fundó la Unión Soviética,
la política exterior de los soviéticos terminó, en esencia, teniendo los mismos preceptos y comportamientos que la política exterior imperial rusa. Y a su vez, al final de la Guerra Fría y de la Unión Soviética, la política exterior de la Federación Rusa también tuvo que adoptar las mismas líneas y directrices de política que usaban sus antecesores, cambiando solo la forma de conducir y planear su geopolítica. Históricamente, Rusia no solo se vio dividida entre Oriente y Occidente, sino también como un puente entre el mundo europeo y el mundo asiático, priorizando, desde la fundación del Imperio Ruso en 1721, sus relaciones con Europa, ya que esta es obviamente culturalmente más similar a la cultura moscovita, y también porque es en su parte territorial europea donde se encuentra la gran mayoría de su población. Sin embargo, el ascenso asiático a principios del siglo XX ha obligado a Moscú a no solo ver su ala oriental como una mera zona defensiva o productora agrícola, sino también a tener que consolidar fuertes interacciones con los países de la región. Primero, con la guerra ruso-japonesa en 1905, donde la arrogancia zarista, al subestimar al imperio japonés, puso al imperio ruso de rodillas. La falta de infraestructura pesó para el ejército ruso, que sufrió para ser abastecido, y su marina por tener que prácticamente cruzar el planeta pasando por puntos críticos de estrangulamiento al sur de Suez y Málaga, por ejemplo, no logró imponer condiciones de efectividad en su enfrentamiento con la marina japonesa. Y durante la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos solo se sintieron cómodos enfocando todo su esfuerzo de guerra contra los alemanes cuando supieron que los japoneses no estaban interesados en atacar su flanco oriental. Posteriormente, con el ascenso chino, quien en un primer momento parecía ser aliado, se convirtió en una sobrecarga enorme para su estructura de defensa cuando los intereses chinos empezaron a mostrar hostilidad en enfrentamientos fronterizos con los soviéticos en la región del río Ussuri, en Manchuria. Moscú, que durante toda la Guerra Fría se había preparado para un escenario de guerra en el teatro europeo, de repente tuvo que replantear su doctrina de defensa para también protegerse en el extremo asiático, un factor que contribuyó a que el colapso de la Unión Soviética eventualmente ocurriera. Hoy, sin embargo, el ascenso asiático, lejos de ser una amenaza, se ha convertido en parte de la seguridad rusa, con los mercados asiáticos siendo una alternativa saludable para contrarrestar la dependencia de su relación comercial histórica con los países europeos. Al final de cuentas, a medida que la órbita geoeconómica mundial regresó hacia Oriente, esa región gradualmente se volvió más importante económicamente para el mundo y eso también ha atraído la gravedad rusa, con los rusos priorizando cada vez más sus lazos económicos, sociales y políticos con países como India, Pakistán, China, Irán, Turquía, las Coreas y hasta Japón. Mientras que Europa, debido a su acercamiento con Estados Unidos, cada vez disminuye más sus relaciones económicas con Rusia y presenta desde el punto de vista de Moscú una mayor amenaza militar. Así, esto representa un cambio de 300 años de gravedad geopolítica, donde Europa era vista como una prioridad y Asia como algo secundario. Ahora, sin embargo, Asia es vista como prioridad y Europa como secundaria y de carácter de seguridad militar. Ese cambio, sin embargo, no es algo cómodo para los rusos, ya que una serie de desafíos se acumulan y caen de golpe sobre Moscú, poniendo enormes cargas sobre su capacidad de planificación geopolítica. Al final de cuentas, su población, cada vez más envejecida, todavía permanece expuesta a Europa. Su parte oriental todavía sufre por la falta de infraestructura y de presencia humana en cantidad suficiente. Problemas que tomarán tiempo en resolverse porque son grandes y muy complicados. Y con las consecuencias político-económicas de la guerra en Ucrania. Rusia se ha vuelto cada vez más dependiente de China, lo que podría convertirse en un problema si China enfrenta oscilaciones económicas, políticas y militares. Y para no depender demasiado de los chinos, los rusos han fortalecido como contrapeso sus relaciones con los indios, creando una extraña, ingrata y complicada relación triangular en la región del centro asiático. Sin embargo, si hay algo permanente en la historia rusa es la sensación de crisis y problemas.
siendo que situaciones críticas y complicadas que podrían llevar a otros países al colapso, en Rusia esto es solo parte de su vida cotidiana histórica. A lo largo de muchas décadas, los más diversos analistas señalaron y profetizaron varias veces el fin de Rusia. Sin embargo, los rusos, aunque avanzando de manera torpe y descoordinada, siguen de pie de forma determinada, desafiando y rompiendo las profecías de aquellos que apostaron por su fin. Gracias a todos, espero que les haya gustado y un mega, hiper, súper especial agradecimiento a los miembros del canal que gracias a ellos he podido traer contenido de geopolítica genuina para ustedes. Y si no puedes ser miembro para ayudar al canal y tener acceso a su contenido exclusivo, no hay problema. Todavía puedes ayudar suscribiéndote y, sobre todo, compartiendo el video con todos los que conozcas. Gracias a todos y hasta el próximo video. Subtítulos por Adriana.